Luego de introducir la familia de modulaciones M qua M, queremos abordar la pregunta sobre cuál es su probabilidad de error de M, Q, A, M. Y para ello, lo más fácil es hacerlo en base a un ejemplo, y nosotros nos vamos a basar en el ejemplo de 8QAM. Nos basaremos en el ejemplo de 8QAM. Y esto tiene un motivo bien específico que ya va a ser aparente, puesto que 8QAM, a diferencia de las modulaciones QAM que vimos en la cápsula pasada, no es una modulación cuadrada, sino que es una modulación rectangular, y eso va a quedar inmediatamente claro en el diagrama de señales que voy a dibujar enseguida. Tenemos más menos, más 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Cada una de estas unidades es una medida de amplitud, raíz de energía, raíz de E, y los puntos de señal están ubicados en un cuadrado, otro cuadrado, está todo equidistante. Esta modulación siempre la podemos ver como una modulación que se compone en el eje de abscisas por una modulación 4PAM y en el eje de ordenadas por una modulación BPSK. O bien 2PAM. ¿Sí? Entonces, al ser 8 área y al tener esta independencia entre el eje en fase y el eje en cuadratura, perfectamente podemos pensar de que lo que ocurre en términos del eje en fase es una modulación 4PAM que va escogiendo de a pares de puntos y una modulación BPSK que va escogiendo un semiplano superior o inferior. Y para eso necesitamos una codificación Gray que represente esto. Y una de esas codificaciones Gray puede ser la siguiente. Comenzamos con el 0, 0, 0, el vecino 0, 0, 1, abajo 0, 1, 0 y 0, 1, 1. Entonces fíjense que el bit de la izquierda denota que estamos en el semiplano derecho, y luego tenemos, tal como en QPSK, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. El 1, 1 es el más lejano del 0, 0, y el 0, 1 y el 1, 0 también son los más lejanos. Y después, en el caso del semiplano negativo, usamos esencialmente lo mismo, pero en forma espejo. Es decir, el bit izquierdo va denotando el semiplano izquierdo, y luego tenemos el 0, 0,
aquí al lado de su homónimo del semiplano derecho y por lo tanto se mantiene el código Gray. Y después tenemos 0,1, que es la versión espejo de esta, y después tenemos desde luego 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y con eso también pueden ver inmediatamente que el bit central siempre es 1 en el caso del semiplano inferior y siempre es 0 en el semiplano superior, es decir, el bit central, el bit del medio, es aquel aportado por la modulación BPSK y los otros 4 son aportados por la modulación 4 PAM. Ahora, a partir de esto mismo, podemos aplicar esencialmente la misma técnica que usamos para determinar la probabilidad de error de QAM de QPSK para determinar esta probabilidad de error. Entonces, usando codificación Gray y el mismo enfoque de QPSK, podemos escribir que la probabilidad de error de símbolo de 8 QAM es igual a 1 menos la probabilidad de decisión correcta, es decir, si no hay error está todo correcto, 8 QAM. La probabilidad de decisión correcta de 8 QAM es que esté correcta en fase y que esté correcta en cuadratura, es decir, es probabilidad correcta en fase de 8 QAM por la probabilidad de decisión correcta en cuadratura de 8 QAM. Y esas respectivas probabilidades de error de decisión correcta en fase, en este caso, es la probabilidad de decisión correcta de un sistema 4PAM. Puesto que así es como lo armamos. La forma que armamos nuestro código Gray permite ver a la transmisión 8QAM como si fuera una transmisión 4PAM en el eje en fase del bit más izquierdo y el bit más derecho del código Gray y una transmisión BPSK en la componente en cuadratura del bit central de la codificación Gray. Y por eso mismo, la probabilidad de decisión correcta en cuadratura es la probabilidad de decisión correcta de un sistema BPSK. Y esto, desde luego, es 1 menos la probabilidad de error de símbolo de 4PAM, si es que la probabilidad de decisión correcta de 4PAM es 1 menos la probabilidad de decisión incorrecta, pero es una decisión incorrecta de símbolo, de caer en una región de decisión equivocada, multiplicado por 1 menos, mismo argumento, probabilidad de error de símbolo en estricto rigor de BPSK. Si bien en el caso de BPSK sabemos que un error de símbolo es a la vez un error de bit. Ahora, habíamos visto en el módulo sobre comunicación M-área de banda base, habíamos encontrado para MPAM
Y recordemos que BPSK es una forma de MPAM, es de hecho 2PAM. 2PAM. Habíamos encontrado que la probabilidad de error de símbolo de MPAM está dada por M-1 dividido por M por ERF complemento de la raíz de 3 veces E símbolo dividido por M al cuadrado menos 1 por N0. Ahora hay que ser sumamente cuidadoso con E símbolo. Lo voy a poner aquí como comentario. Ojo con E símbolo, porque el significado de E símbolo en el caso de MPAM tenía que ver con el número M-ario subyacente, es el símbolo de esa modulación MPAM, de ese valor M en particular. Y de hecho, para el caso M igual a 4, la probabilidad de error de símbolo de 4PAM, entonces estaba dada por 3/4 ERF complemento de la raíz de arriba, queda un 3 es símbolo de 4PAM, dividido por 15 N0. Ahí hay algo que se cancela, el 3 con el 15. Entonces este 3 se cancela con S1. Y en el caso de M igual a 2, desde luego la probabilidad de error de símbolo de BPSK es igual a 1/2 ERF complemento de la raíz de 3 veces E símbolo de BPSK dividido por 3 N0, y aquí también hay algo que se cancela, el 3 con el 3. Ahora, calculemos nuevamente estos símbolos para MPAM y para 4PAM y para BPSK. Entonces, con M igual a 4, tenemos el E símbolo de 4PAM es igual a 1/4 de 2 veces un símbolo que tiene amplitud raíz de E al cuadrado y otros 2 símbolos que tienen amplitud 3 raíz de E al cuadrado. Lo que estoy haciendo es, para una modulación 4PAM, que tiene un valor raíz de E y 3 raíz de E acá, y voy a dejar marcado aquí el raíz de E directamente para BPSK también. Para el caso 4PAM tenemos 2 símbolos que tienen amplitud raíz de E, por lo tanto raíz de E al cuadrado por 2, y otros 2 símbolos que tienen amplitud 3 raíz de E, por lo tanto es 3 raíz de E al cuadrado por 2. Y eso se promedia, y por eso es que se divide por 4. Esa es la energía media por símbolo de MPAM, y si es que hacemos el cálculo rápidamente, da 1/4 multiplicado por 20E, da 5E. Esa es la energía promedio por símbolo de una modulación 4PAM, que es la energía promedio por símbolo que está en esta expresión, expresada en términos de E. A su vez, en el caso M igual a 2, tenemos que el E símbolo de
PSK es igual a un medio de dos símbolos, cada uno de ellos con amplitud raíz de E, por lo tanto, desde luego, su energía media por símbolo es E. Entonces, con eso podemos volver a esta expresión de acá para la probabilidad de error de símbolo de 8QAM y reemplazar la probabilidad de error de símbolo de 4PAM y la probabilidad de error de símbolo de BPSK basado en esta fórmula, pero teniendo cuidado que el significado de E símbolo subyacente a cada una de estas dos fórmulas acá es distinto porque E símbolo en cada caso vale algo distinto. Y así es como obtenemos que la probabilidad de error de símbolo de 8QAM es igual a 1 menos, primer corchete, 1 menos esta probabilidad, 1 menos 3/4 ERF complemento de la raíz de, y aquí reemplazamos ahora 5E en este punto, por lo tanto se cancela ese último 5 y queda E partido por N0 multiplicado por la segunda probabilidad de decisión correcta, que es 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de E símbolo de BPSK partido por N0, que también es E. E partido por N0. Ahora, expresar la probabilidad de error de símbolo de 8QAM o de cualquier modulación en términos de una amplitud arbitraria raíz de E no es muy útil porque ya sabemos que nos interesa expresarlo en términos de E bit. Entonces, finalmente, hay que reemplazar E por E símbolo, pero de una modulación 8QAM. Y para el caso de la modulación 8QAM, el E símbolo viene dado por la energía de 4 símbolos centrales que tienen E en el eje en fase y E en el eje en cuadratura, y 4 símbolos esquina que tienen 3 raíz de E, perdón, en fase y raíz de E en cuadratura. Por lo tanto, esto es igual a 1/8 de 4 símbolos que tienen raíz de E al cuadrado más raíz de E al cuadrado. Esto es fase, esto es cuadratura. Y otros 4 símbolos que tienen 3 raíz de E al cuadrado en fase más raíz de E al cuadrado en cuadratura. Esto es igual a 1/8 multiplicado por 8E más 40E es igual a 6E, y esto es lo que vamos a definir como E símbolo de la probabilidad de error, simplemente para usar una notación más compacta que esta de aquí. Y así tenemos entonces que la probabilidad de error de símbolo de 8QAM en función de E símbolo
partido por n0 es igual a 1 menos 3/4 ERF complemento de la raíz de E símbolo dividido por 6n0 multiplicado por 1 menos 1/2 ERF complemento de la raíz de E símbolo también dividido por 6n0. Y queda entonces el último paso, que es recordar que E símbolo es igual a, E bit es igual a E símbolo dividido por 3 y probabilidad de error de bit es igual a probabilidad de error de símbolo dividido por 3, y desde luego estas dos son los logaritmos en base 2 de 8, que es el número m-ario. Y con eso ahora tenemos una metodología que nos permite determinar la probabilidad de error de bit en función de E bit dividido por n0, la razón señala ruido por bit, para cualquier modulación m QAM, sea cuadrada o rectangular. Y si es que las graficamos, o si es que graficamos las más comunes, tenemos aquí la probabilidad de error de bit de BPSK y QPSK que coinciden, según lo que aprendimos en una cápsula anterior, y ahora hemos agregado la de 16 QAM y la de 64 QAM, que tal como lo habíamos esperado, para una misma probabilidad de error de bit se necesita más razón señalar ruido por bit para lograr el desempeño. Lo que se gana a cambio de este mayor requisito de energía por bit versus n0 es tasa de datos. Desde luego, acá en el mejor de los casos, QPSK hay 2 bits por símbolo, aquí hay 3 bits por símbolo, perdón, aquí hay 4 bits por símbolo en 16 QAM, y aquí en 64 QAM hay 6 bits por símbolo. Y si es que las graficamos todas juntas, las modulaciones que conocemos, BPSK, que también es 2 PAM, 4 PAM, 8 PAM, 16 PAM, QPSK, y 16 QAM, 64 QAM y 256 QAM, las tenemos todas ahora juntas, resumidas acá. Ojo que estas modulaciones PAM, 4, 8 y 16, pueden ser ya sea de pasabanda como de banda base. Nosotros las estudiamos en banda base, pero nada impide que tal como 2 PAM tiene su forma BPSK en la pasabanda, desde luego también se puede transmitir 4 PAM en la pasabanda, 8 PAM y 16 PAM. Lo único que se desperdicia el uso del riel en cuadratura. Y ese desperdicio se observa claramente al comparar, por ejemplo, 4 PAM en fase y 4 PAM en cuadratura, da una modulación 16 QAM que también tiene el color verde, 8 PAM, 16 QAM, bien digo, rojo, 4 PAM tiene las cruces, 16 QAM, que es un 4 PAM en fase y un 4 PAM en cuadratura, tiene los rombos y tienen ambas exactamente el mismo desempeño. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el eje en fase y lo que ocurre en el eje en cuadratura son completamente independientes, son como si fueran transmisiones paralelas, son transmisiones en dimensiones ortogonales. El ruido que ocurre en fase solo puede echar a perder la transmisión en fase y el ruido que ocurre en cuadratura
solo puede echar a perder la transmisión en cuadratura. Y esto se observa entre 4 PAM y 16 QAM, entre 8 PAM y su 64 QAM, que es 8 PAM en fase y 8 PAM en cuadratura, y lo mismo entre 16 PAM con 256 QAM.